Bueno, vamos a ir empezando. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda ronda de la final de la Liga Nacional de Debate. Tenemos por un lado al equipo Brains a favor. Chicos, este para adelante. Y por otro lado el equipo Maristas en contra. Y también los jueces, que le agradecemos su presencia, Miguel García y Cristina Ríos. Así que recuerda a todo el mundo que los móviles apagados o en silencio, por favor. Y muchas gracias, mucha suerte a ambos equipos y venga. El mundo está en un cambio constante. La globalización es un hecho innegable y para adaptarnos a todos estos cambios deberemos sumergirnos en una oportunidad laboral temprana. Buenos días, señoras y señores. Mi nombre es Rodrigo Saiz y con la ayuda de mi grupo, teniendo en cuenta la pregunta hoy aquí presentada, ¿debería ser obligatorio implementar un periodo de prácticas en bachillerato? Mi grupo y yo vemos como la única respuesta plausible a esta pregunta presentada un firme y rotundo sí. Porque la educación es la mejor inversión para el desarrollo. Esta tesis será defendida con 3 argumentos a lo largo de todo este debate. El primero, el de desarrollo cognitivo, el segundo, el de oportunidades y el tercer y último argumento, el de progreso. Empezando con nuestro primer argumento, el de desarrollo cognitivo, que se basa en 2 ideas del cambio del ser humano, tanto biológicas como psicológicas a través del tiempo. Biológicamente, nuestro cerebro está en un cambio constante, sobre todo en la etapa adolescente, lo que se denomina como plasticidad cerebral, que finaliza a los 20 años aproximadamente. Por lo que en la universidad no tenemos la misma habilidad de aprender con una mente abierta y un cerebro moldeable. Psicológicamente, siguiendo las etapas del desarrollo de Piaget, el sujeto entre los 16 y 18 años desarrolla un pensamiento hipotético deductivo que le posibilita ser crítico ante aquello que experimenta. La experiencia en un mundo cercano y real genera un pensamiento crítico que en un futuro será transformado en la toma de decisiones coherentes a las consecuencias. ¿No es cierto que cualquiera de nosotros agradeceríamos la oportunidad de tener la experiencia en un mundo real? En este argumento de oportunidades defenderemos que, con aspectos económicos, defenderemos la posibilidad de sumergirnos en una oportunidad y experiencia laboral en bachillerato, ya que a estas alturas hemos elegido una rama específica que aumenta nuestro interés y motivación por especializarnos en un área de estudio que nos llevará a nuestro futuro laboral y profesional. Además, esto nos ayuda a construir un currículum fuerte que nos abrirá oportunidades laborales en un futuro cercano. Cuanto antes se invierta en la educación, más se promueve un desarrollo y fortalecimiento económico. Demostraremos esto con múltiples evidencias y que prueban que no solo se desarrolla la educación, sino que también se desarrolla la economía, promoviendo el avance de un país. La obligación llega a ser motivación, y este será nuestro tercer y último argumento, el de progreso, el que lo demuestre. En este definimos la fábula personal que se conoce como la limitación del adolescente, en la que el estudiante de bachillerato entre los 16 y los 18 años no ven los perjuicios de sus consecuencias. Obligar a los estudiantes a llevar a cabo estas prácticas aseguraría que ninguno dejase que estas prácticas afectasen a su futuro. Además, propaga la motivación de eficacia. Y por estos 3 y sólidos argumentos, el de desarrollo cognitivo, el de oportunidades y el de progreso, defendemos que sí, señores, unas prácticas en bachillerato obligatorias sería una buena solución. Gracias. Hace unas semanas me apunté a una academia de inglés, donde también ofertaban el francés. Sin embargo, ayer mismo me dijeron que tenían clases de chino. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Sánchez y junto a mi equipo, formado por Patricia Liébana, Pablo Moreno y Sergio Cuellar, defenderemos la postura en contra a la pregunta que se nos plantea hoy aquí. ¿Debería ser obligatorio un periodo de prácticas durante bachillerato? Mi equipo y yo respondemos con un claro y rotundo no. No, porque nuestro sistema educativo no encajan en bachillerato. Sin embargo, antes de empezar con nuestra línea argumental, he de dejar claro que una práctica profesional es el ejercicio temporal de una profesión bajo la tutela de algún entrenador o maestro, y que estas prácticas pueden ser de 2 tipos, específicas o de modalidad, que son las que permiten al alumno llevar a cabo in situ los conocimientos adquiridos, o no específicas, que no ponen en práctica los conocimientos adquiridos, sino que sirven para que el alumno descubra aquello que no está estudiando.
Desde mi equipo defendemos que nuestro sistema educativo no encajan en bachillerato y lo defendemos con un primer bloque de prácticas no específicas. Al terminar la enseñanza obligatoria en cuarto de la ESO, se nos abren dos vías de aprendizaje. La primera, teórica, bachillerato, y la segunda, práctica, llamada formación profesional. Sin embargo, hasta entonces solo conocemos un camino, que es el teórico, y por ello la mayoría de gente se decanta por el bachillerato. Si se introdujesen estas prácticas no específicas en esta etapa, nos encontraríamos con tres grupos perjudicados. Para empezar, aquellos que no habrían elegido el bachillerato, sin embargo lo eligen porque no tuvieron la oportunidad de probar la educación práctica. Después estarían aquellos que prefieren una educación teórica y eligen el bachillerato correctamente y se ven obligados a hacer unas prácticas que no les sirven. Y, por último, aquellos que abandonan sus estudios al no encontrar su propio camino en la educación teórica y desconocer el funcionamiento de la práctica. Por ello, lo lógico nunca sería introducir unas prácticas en bachillerato, sino hacerlo en la ESO, donde llegan a todos los alumnos y nos aseguramos que las decisiones son las adecuadas. En nuestro segundo argumento de prácticas de modalidad, aseguramos que estas prácticas son completamente incompatibles en bachillerato, que es una educación teórica básica para una educación específica, que es la universidad, la cual tiene una educación mucho más avanzada, donde sí se pueden implantar estas prácticas. Por ello, desde mi equipo respondemos que no debe ser obligatorio un periodo de prácticas durante el bachillerato porque en nuestro sistema educativo no encajan. Defendiéndolo con un bloque de prácticas no específicas, donde estas prácticas llegarían tarde y quedarían muchos alumnos perjudicados. Y un segundo argumento de prácticas de modalidad, donde son incompatibles con un bachillerato, una enseñanza teórica básica. La semana que viene, en mi academia, daremos clases de chino. Vaya a ser que alguien se haya equivocado de clase. Muchas gracias. Buenas tardes. El equipo contrario nos ha hablado en su segundo argumento de oportunidades que unas prácticas de modalidad nos vendrían bien, ya que nos reforzarían estos conocimientos que estamos estudiando en nuestra modalidad del bachillerato. El problema es cuando estas prácticas no casan con el modelo del bachillerato, precisamente por algo que han dicho en su primer argumento de desarrollo cognitivo, y es que en las universidades no tenemos el mismo nivel de capacidad que en un bachillerato. Y estas prácticas de modalidad que constituyen nuestro segundo argumento no casan con el bachillerato porque el bachillerato es una enseñanza teórica básica como se recoge en la Ley Orgánica de Educación 2006. ¿Esto qué quiere decir? Que el bachillerato, al no brindarte ningún título, no te da los conocimientos que tú necesitas para realizar estas prácticas y que éstas sean eficaces, porque estas prácticas deben reforzar los conocimientos adquiridos. Precisamente porque son incompatibles y el bachillerato no te da estos conocimientos, se relegan a los estudios superiores, como dice el Real Decreto 592 del 2014. Los estudios superiores constituirían un ciclo superior o una universidad, por ejemplo. Estos ciclos sí te brindan un título porque sí te brindan los conocimientos necesarios. Por tanto, el bachillerato no es compatible con unas prácticas de modalidad, que es la que defienden en su primer argumento y en su segundo argumento. Nuestro primer argumento habla de prácticas no específicas. Tenemos que tener en cuenta que, según la Ley de Educación también del 2006, el bachillerato es la única vía directa para acceder a la universidad. Las prácticas no específicas, lo que estaríamos consiguiendo es educarles a los adolescentes del bachillerato sobre algo que no están estudiando, porque al no ser específicas no van dirigidas a tu modalidad, van dirigidas al resto de educaciones postobligatorias. Es decir, la única función que tendría estudiar algo que no constituye tu modalidad es orientarte en si descubres que prefieres estas cosas que no estabas estudiando o prefieres las que sí estás estudiando. Estas prácticas orientativas realmente van a perjudicar a todo el tipo de alumnado. Primero nos podemos encontrar alumnos que abandonan sus estudios tras cursar la educación secundaria obligatoria, que como vamos a demostrar con dos estudios, uno del Instituto de Investigaciones Económicas Valenciano y otro del que nos habla el director en formación de la COE, ambos coinciden en que una de las principales causas de abandono escolar tras la ESO es la falta de información. Falta de información que se traduce en abandono los estudios porque o bien no me gusta el bachillerato o bien desconozco otro tipo de enseñanzas. Otro tipo de enseñanzas, como se demuestra en el estudio de la COE, como es el caso de la FP, que en España se encuentra desprestigiada. Esto no pasaría si este tipo de prácticas, en vez de meterlas en el bachillerato, las metiésemos en la ESO, que es donde realmente sí pueden tener una verdadera función orientativa. Dígame.
usted se ha contradecido varias veces. Es decir, vuestro equipo defiende que deberían Eso es hacerse en una la pregunta, universidad perdón. o en la ESO. ¿Defendían que debería ser en la universidad o en la ESO? En la ESO. ¿Por qué? Porque en el bachillerato realmente no casan. Y ahora les explicamos el segundo tipo de alumnos que se verían perjudicados. Alumnos que no deciden abandonar sus estudios, deciden continuarlos en bachillerato, aún desconociendo el tipo de formaciones prácticas, que se subdivide en alumnos que han elegido bien, les gustan los estudios del bachillerato. ¿Para qué les vamos a meter una práctica sobre algo que no están estudiando o sobre algo que no les va a servir para nada? Segundo, vamos a tener alumnos que van a descubrir que realmente les gustan más las formaciones prácticas como la FP, que en España se encuentra desprestigiada precisamente porque falta orientación en la educación secundaria obligatoria. ¿Para qué entonces vamos a meter unas prácticas orientativas en el bachillerato cuando ya han elegido? ¿Cuándo las podemos meter en la educación secundaria obligatoria, que es cuando realmente tienen una verdadera función? Por lo tanto, no debemos incluir un periodo de prácticas obligatorias en el bachillerato, ya que las prácticas de modalidad no se casan con el modelo del bachillerato y las prácticas no específicas llegan tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Eva de Mora. El equipo contrario nos ha traído varias ideas y su tesis es que debería ser en la ESO y luego nos han dicho que no debería ser en bachillerato porque no aplicamos nuestros conocimientos. Bien, saben que la ESO es la educación básica, ya que es la educación obligatoria y en bachillerato ya uno ha elegido rama. Es decir, si yo, que estoy en el tecnológico, hago prácticas en bachillerato, ya puedo aplicarlo a mi rama, al tecnológico. Mientras que si lo hago en la ESO, como es lo que ustedes defienden, no puedo aplicarlo, ya que la ESO no se especializa y lo hacen para todos. Por no mencionar que ya hay prácticas en la ESO, como cuarto empresa, que son prácticas que se hacen en cuarto de ESO. Y aquí tenemos una evidencia que cada vez más gente lo hace en la ESO. Es decir, ya tenemos prácticas en la ESO. Y les explicaré por qué debería ser obligatorio en bachillerato. Su pregunta, por favor. ¿Qué opinión le merece que en nuestro segundo argumento de modalidad ya hayamos explicado que las prácticas en bachillerato son insuficientes, o sea, son incompatibles porque el conocimiento que se da es insuficiente? Bien, me está diciendo que el conocimiento que se da es insuficiente y está defendiendo que deberían darse en la ESO cuando ni siquiera tenemos un conocimiento especializado en una rama. Bien, el conocimiento puede que no sea tanto como lo tenemos en la universidad, pero el hecho es que, como ya he dicho, ya estamos especializados en una rama y tiene que ser en bachillerato porque bachillerato es el periodo justo antes de la universidad y si nos metemos en uno de nuestra rama podemos ver si esa carrera realmente nos gusta. Podemos evitar cometer el error de coger una carrera que no nos gusta y estar 4 años estudiando una carrera que no queremos. Su pregunta, por favor. ¿Cuál es el objetivo de bachillerato si no una preparación básica para una educación superior? Bien, es, como usted ha dicho, una educación para una educación superior, pero como ya he dicho, ya se especializa en una rama. A lo mejor no tenemos suficientes conocimientos para lanzarnos al mundo laboral, pero tampoco lo tenemos en la ESO, que es lo que ustedes defienden. Lo siento, no voy a conceder más preguntas. Después, nos han dicho que perjudica a la gente que deja la educación después de la ESO. Bien, señores, el hecho es que mucha gente, la mayoría de la gente, después de la ESO va o a bachillerato o a FP, y en FP tienen prácticas, por lo tanto, hacerlas en bachillerato solo significaría que los de bachillerato tienen las mismas oportunidades que los de FP. Luego han dicho que perjudicaría a la gente que elige el bachillerato que quieren, ya que se ven obligados. Bien, señores, como ya ha dicho mi compañero, en esta etapa de nuestra vida tenemos la limitación de la fábula personal. No vemos ni las consecuencias ni las ventajas a largo plazo en nuestras acciones. Es decir, si no se nos obliga, no vemos. Nosotros a esta edad no podemos ver las ventajas a largo plazo. Si se nos obliga, tendremos esas ventajas y no nos veremos limitados por la fábula personal. Luego han dicho que perjudica a la gente que no ve que preferiría FP en vez de bachillerato. Este argumento no lo hemos entendido, por desgracia. Bien, ahora pasaría a nuestros propios argumentos. Les voy a explicar por qué bachillerato es la etapa perfecta. Aquí hay una evidencia. El cerebro hasta los 20 años se está formando, es decir, está más moldeable, más receptivo a experiencias nuevas, antes de los 20 años. Por lo tanto, no, en la universidad, cuando se hacen las prácticas, es normalmente en el 3er y 4.º año. Aquí no tenemos el cerebro tan receptivo, por lo tanto, debería ser antes de 20 años. Y no debería ser en la ESO, porque según
Piaget, según el desarrollo hipotético-deductivo de la persona, hasta los 16 años una persona no puede razonar, una persona no puede pensar críticamente y decidir cuál es la mejor decisión de forma coherente con las consecuencias. Por lo tanto, si una persona hace las prácticas en la ESO, no le van a dar tanta responsabilidad porque un alumno antes de los 16 años no está preparado para esa responsabilidad, no puede pensar críticamente y tomar decisiones coherentes con las consecuencias. Bien, nuestro segundo argumento de oportunidades. Aquí hay un artículo que dice claramente que las empresas lo que buscan es gente con experiencia laboral, que todas estas experiencias, y quiero reivindicar, no decimos que no en la ESO, pero como ya he enseñado, ya se hace en la ESO, debería ser obligatoria en bachillerato porque es la etapa perfecta, y cuantas más experiencias laborales mejor, por lo tanto, sí debería haber estas prácticas. Nuestro tercero, de progreso, debería ser obligatorio porque a esta edad no podemos pensar a largo plazo porque sufrimos de la fábula personal, por lo tanto, a lo mejor no vemos las ventajas a largo plazo de estas prácticas y a lo mejor si es opcional no decidimos hacerla y nos quedamos sin esas ventajas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Nero Pestaña y soy el segundo refutador que va a defender la postura en contra de poner práctica en el bachillerato. Primero quiero analizar el equipo contrario. Tienen 3 argumentos. Primero quiero empezar por su tercer argumento, que dicen que según la fábula personal, obligarlos asegura que las van a hacer porque tienen consecuencias buenas para su futuro. Es decir, su tercer argumento lo único que justifica es la obligatoriedad si esas prácticas fueran buenas. Si demostramos que esas prácticas no son buenas, su tercer argumento ni siquiera tiene sentido. ¿Cómo vas a obligar a hacer algo que hemos demostrado que es malo? Por tanto, su tercer argumento lo dejaré en un paréntesis. Su primer argumento habla de un desarrollo cognitivo. Dice que el cambio constante dura hasta los 20 años. Por tanto, también ellos mismos han dejado abierta la puerta al primer y segundo año de universidad. Y ahora demostraré por qué esto es importante. Nuestro segundo argumento habla de las prácticas de modalidad, que son las prácticas donde el equipo contrario ha centrado sus esfuerzos. Lo que no han entendido es que hablamos de que las prácticas de modalidad son incompatibles, siempre. Nuestro primer argumento, que es el que habla de las no específicas, habla de que las prácticas, por ejemplo, de fontanero, cuando tú ni siquiera has elegido si quieres ser tecnológico, es porque a lo mejor te quieres meter en un FP de fontanería. Y no decimos que haya que ponerla en la ESO, decimos que si acaso quieres poner ese tipo de prácticas, la metas en la ESO. Dado que el equipo contrario no ha hablado de eso, ese argumento va a dejar intacto. Segundo argumento, nuestro argumento de modalidad. Decimos que las prácticas de modalidad son incompatibles. ¿Y por qué son incompatibles? Porque el bachillerato está compuesto por un conjunto de asignaturas que dan una preparación básica para lo que vas a dar en la universidad. Porque no es lo mismo un arquitecto que un niño que está dando tecnológico. Y si un chico que está dando arquitectura en su segundo año, que ya habrás hecho a lo mejor 6, 7, tal vez 8 asignaturas de arquitectura, tal vez esté capacitado para ir a un estudio de arquitectura y hacer lo básico. Un chico de segundo de bachillerato, a lo sumo, al final del curso, en segundo, habrá dado las bases de dibujo técnico. Y ese chico no está capacitado para hacer unas prácticas de modalidad. Ese es el problema del equipo contrario. Si su primer argumento deja abierto la ventana de los 20 y 19 años, que ya está en universidad, están diciendo que si demostramos que son buenas, pero no en bachillerato, y las ponemos en la universidad, su primer argumento también ha caído para el bachillerato. Y su segundo argumento es la clave. Dicen que nos da oportunidades, dicen que tenemos que ir a ese mundo que queremos ver para ver si nos gusta. Pero es que eso ya se hace. Las visitas guiadas ya existen. Las empresas llaman al chico, en este caso al revés, los colegios llaman a empresas para que los chicos vayan a ver cómo se trabaja. ¿Sabéis por qué hoy por hoy no están establecidas una práctica? Porque ninguna empresa, sea pública o no, en su sano juicio, va a permitir que un chico que no tiene los conocimientos para hacer algo práctico lo haga, lo cual resulta lógico. Primero tienes que ver cómo se hace, pero no eres capaz de hacerlo. Si no, no existiría un grado universitario que te enseñara cómo hacerlo. Su pregunta. Usted, al decir todo esto, se está centrando en lo que es mejor para la empresa. ¿No cree que deberíamos centrarnos en lo que es mejor para los estudiantes? Perfecto, centrémonos en lo que es mejor para el estudiante. Si usted dice que no es bueno llevar a la empresa a un chico que no sabe nada de arquitectura, ¿qué beneficios traería al chico llevar a esa empresa? Yo estoy en el bachillerato tecnológico, iré a una empresa de arquitectura porque yo quiero hacer arquitectura. Dicen que ese es su segundo argumento, básicamente, el ejemplo de que un chico vaya a ver lo que quiere hacer en el futuro. Y si yo quisiera hacer arquitectura y me dijeran, hazme un plano de una casa, no tendría ni idea. Porque eso no se da en segundo de bachillerato, se da en arquitectura. Las carreras o los grados superiores existen para que puedas aplicar los conocimientos, no los del bachillerato, los que te están dando en ese momento. Y si están en el tercer año, como ustedes han dicho, es por algo, es porque no son capaces. Si eso lo atrasamos un año, a lo sumo lo atrasamos 2 y lo llevamos a la universidad. Lo que no podemos hacer es poner unas prácticas que los niños no tienen los conocimientos básicos para hacer esas prácticas para hacerlas.
Porque los niños van a salir perjudicados. De hecho, no les va a gustar porque van a ser un reto sobrehumano e imposible. Y van a cogerle miedo. Porque si a un niño de segundo de primaria yo no le enseño cómo funcionan las mates de la ESO y le digo que me haga un problema de la ESO, va a cogerle odio a la matemática. Porque no es capaz. Porque no tiene base. Porque no está pensado para eso. El bachillerato está pensado para prepararte para la educación superior. Y es por eso que es totalmente incompatible con las prácticas del equipo rival. Por tanto, su tercer argumento de progreso no tiene sentido, porque hemos demostrado que no son buenas, y eso es solo obligarlos si fuesen buenas. Su primer argumento, que es cognitivo, no tiene sentido, porque la universidad es donde tendría sí eso más sentido en los 2 primeros años, porque dejan abierta la ventana de los 19 y de los 20 años. Tercero, su segundo argumento de oportunidades directamente es incompatible, porque son incapaces de poner en práctica unos conocimientos que solo son la base del futuro. Muchas gracias. En este turno de refutación lo que voy a hacer es probar por qué tiene que ser en bachillerato y por qué tiene que ser obligatorio. Ahora, el otro equipo ha interpretado los argumentos de una forma muy distinta a la que los han expuesto mis compañeros previamente, por lo que voy a volver a exponerlos correctamente y refutar estas ideas incoherentes que han venido al debate. Vamos a empezar con un simple hecho. Hablan de que ninguna empresa querría tener a estudiantes de bachillerato dentro de sus empresas. Esto es una falacia. ¿Por qué? Porque ya existen programas como Socio por un Día, que son estudiantes de bachillerato estando haciendo prácticas en algunas empresas. Esto no es una locura, simplemente no se ha implantado todavía porque no ha habido este debate, por ejemplo. Vamos a pasar a su primer argumento, que es uno de que las prácticas no son específicas. Vale, eso es perfecto. Es perfecto que no sean extremadamente específicas. ¿Por qué? Porque el mundo laboral y el mundo teórico, como dice en el otro equipo en su primer argumento, son muy distintos. Y entonces, si ya hemos dado todos los pasos hasta estar en una rama específica y nos damos cuenta que las prácticas no nos gustan porque son específicas, ¿cómo lo hemos sabido? Hemos desperdiciado todo ese tiempo aprendiendo algo específico cuando no hemos tenido la oportunidad antes, que antes es mejor, que ya enseñaré esa evidencia también, de que no nos iba a gustar esa práctica. Entonces, si podemos hacer esas prácticas antes, facilita al estudiante a escoger qué carrera específica, más específica aún que es el bachillerato, porque el bachillerato no son conocimientos básicos, somos una parte activa de la sociedad después de la ESO, pues no lo van a saber. Por eso se debería implantar en bachillerato. Su pregunta. Diciendo usted que debería plantearse la práctica antes de que se hiciera la elección, ¿no nos está dando la razón de que deberían ser en la ESO antes de que se hiciera la elección de la rama? No, bueno, uno, ya hay prácticas en la ESO. Perfecto. Yo no voy a hablar de eso porque estamos hablando sobre por qué en el bachillerato. Y segundo, debería ser en el bachillerato porque hay un rango de especificación que sabemos qué le gusta al alumno y qué no, porque ya han hecho un rango muy general, muy vago de especificación en cuarto de la ESO, han escogido letras, ciencias o otras modalidades. Entonces ya saben más o menos por qué camino van. En bachillerato van aún más específicos, pero no demasiado como no para volver atrás. Y entonces, realmente los que no eligen bachillerato, pues o van a ir a trabajar, que es igual, que necesitarían las prácticas, o van a ir a hacer bachillerato en el que necesitarían prácticas para poder ir hacia la universidad. Y los que eligen bachillerato y lo eligen bien, pues las prácticas siempre van a ser beneficiosas, como ya ha demostrado mi compañera. Más prácticas significa más empleabilidad en España y en Europa, y esto es un simple hecho. Lo veremos aquí ahora mismo. El 75% de las ofertas que se ofertan aquí en España, por ejemplo, son a personas que ya han hecho prácticas. Entonces, más prácticas mejor, ¿no? Y la de modalidad sí que tiene que ver con lo que vas a estudiar si lo estás haciendo en bachillerato, porque ya estás en un rango de especificación que no es demasiado para no volver atrás. Tiene que ser en bachillerato porque sí es específico y no sabes si te va a gustar o no, y no es suficiente, no específico para poder volver atrás. Entonces, nuestros argumentos, el primero, de desarrollo cognitivo, mi compañera ha demostrado por qué tiene que ser en bachillerato, simplemente porque ya tienen más que 16 años, por lo que pueden razonar de una forma coherente y no es demasiado tarde para desperdiciar esa plasticidad como se haría en la universidad. La segunda, de oportunidades, si invertimos antes, va a ser mejor siempre, y eso se ve dentro de nuestras evidencias sobre la educación. Y
en la evidencia presentada anteriormente, más prácticas, más empleabilidad. Y el tercero de progreso sí que tienen que ser obligatorios por la fábula personal, que no la ha entendido el otro equipo, lo siento mucho, es que no podemos ver las consecuencias, no podemos ver lo bueno que va a aportarnos estas experiencias, por lo que tienen que ser obligatorias para poder llegar al alumno de forma eficaz y coherente. Muchísimas gracias. Winzao... mejor clásico, ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Sergio Cuellar y vengo para resumir lo que ha ocurrido en este debate. Frente a la pregunta, ¿eso debería ser obligatorio un periodo de prácticas en bachillerato?, se ha avanzado una tesis. Sí, porque la educación es la mejor inversión para el desarrollo, y una antitesis. No, porque nuestro sistema educativo no encaja en bachillerato. Respecto a nuestra antitesis, ha habido un criterio de verdad muy importante que hemos puesto durante la introducción y no ha sido tocado en todo el debate, por lo que juzgaremos el debate conforme a este. ¿Cuál es este criterio de verdad? Como ha dicho mi compañero, las prácticas se dividen en dos tipos de prácticas: específicas, no específicas, aquellas que no tienen con el contenido de bachillerato, y de modalidad, las que tienen que ver con el contenido de la universidad. En cambio, ellos han tenido tres argumentos. Primero, desarrollo cognitivo. En bachillerato tendremos el cerebro más modelable, una franja entre 16 a 20 años. Ellos han obviado esos dos últimos años, que son la mitad del periodo. Esos 2 años son años de universidad. Como ha dicho un compañero, en la universidad tenemos más nivel para hacer las prácticas que nosotros decimos de modalidad. Y además también tendremos los conocimientos necesarios. Como ha dicho, dibujo técnico no es lo mismo que arquitectura. Un niño que está haciendo ese dibujo técnico no sabe diseñar una casa. Tienen un segundo argumento de oportunidades, sobre sumergirse en el futuro laboral y crear un mejor currículo. Este es simplemente imposible. Es imposible por dos razones, que coinciden con esos dos argumentos. Primera, no hay conocimientos suficientes, que tienen que ver con las prácticas de modalidad. Como he dicho, la arquitectura no es lo mismo que el dibujo técnico. Y un segundo, ya hay prácticas en la FP, por lo que incluir prácticas en FP y en bachillerato es superfluo. Y sobre este le hubiera agradecido al equipo contrario que las evidencias que utilizan en el R2 nos hubiera dado un poco de cancha para jugar con ellas. Pero bueno. Y en su tercer argumento de progreso, debe ser obligatoria por el simple hecho de que son beneficiosas. Como ha dicho un compañero, si no son buenas, es simplemente inútil. Y como hemos comprobado durante el repaso de estos dos argumentos, no son buenas. Frente a esa tesis está la nuestra. En nuestro sistema educativo no encajan ni las no específicas, puesto que no se presentan las FP y están desprestigiadas, por lo que tanto perjudica a la gente que le gusta el práctico, el teórico y a los que abandonan, y las prácticas de modalidad, incompatibles, porque el bachillerato hace de escalera hacia la educación superior. Lo que le acabo de decir era mi clase de chino, que recién acabo de darla. ¿Yo para qué quiero chino? Esa globalización que dicen es una globalización forzada. Yo estoy estudiando inglés porque quiero hacer inglés. No me pongan chino si no quiero. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Shamir y en este turno de intervención voy a proceder a recapitular lo ocurrido en este debate. Comenzaré mencionando los argumentos del equipo contrario y, como hicieron bien mis compañeras refutadoras, demostrando cómo se sostenían bajo una base bastante débil. Posteriormente les recordaré una vez más de nuestros propios argumentos y cómo sí que han sostenido este argumento. Bien, el equipo contrario comenzó el debate con un argumento en el cual defendieron que las prácticas no son específicas. Esto fue refutado por mi compañera Eva, diciendo que eso es perfecto que no sean específicas, ya que le permite al alumno a descartar opciones para su futuro en la universidad. En su segundo argumento hablaron sobre la incompatibilidad del bachillerato. Esto fue refutado por mi compañera Eva, diciendo que debido a que sí es compatible, ya que nos estamos preparando para un área profesional. Además, el equipo contrario, debido a que ya hay en cuarto de la ESO, no han explicado por qué no tenerlas y además en bachillerato. Una vez dicho cómo los argumentos del equipo contrario han sido derribados, procedamos a recordarles los argumentos que de verdad han sostenido los debates. Bien, en su primer argumento de carácter biológico-psicológico hablamos que biológicamente, debido a que el cerebro de los adolescentes está en continuo desarrollo hasta los 20 años, tenemos que aprovechar
Tenemos que hacer este programa en esta etapa debido a que estaremos aprovechando de la plasticidad cerebral de los adolescentes. Además, psicológicamente, siguiendo las etapas de desarrollo de Piaget, el sujeto entre los 16 y los 18 adquiere un pensamiento hipotético deductivo que le posibilita a ser crítico ante aquello que experimenta. Este último argumento no fue refutado por el equipo contrario, por lo que sí que se mantiene en pie. Nuestro segundo argumento hablamos sobre las oportunidades. Pudimos defender que tener la posibilidad de sumergirnos en una experiencia laboral en bachillerato aumentará nuestro interés y motivación por especializarnos en un área de estudio y forjará nuestro estudio profesional. Además, esta oportunidad les ayudará a los alumnos de bachillerato a construir un currículum y adquirir experiencia laboral que les abrirá oportunidades laborales en un futuro profesional. Nuestro tercer argumento hablamos sobre la fábula personal y el gran limitante que tienen los adolescentes, que es que no ven los beneficios ni los perjuicios de sus conductas. Por esto, obligarles a participar en este programa les será beneficioso para ellos en su futuro profesional en su futuro profesional. ¿Recuerdan el globo terráqueo que presentó mi compañero en el debate? Bien, debido a que el mundo laboral está cambiando constantemente, tenemos que cambiar el sistema educativo. Y como bien dijo Benjamin Franklin, invertir en conocimientos. La educación siempre produce los mejores beneficios. Muchas gracias.